Una de las razones por las cuales yo apoyo la legalización de las drogas, nunca la promoción de las drogas, sino la legalización de las drogas, es porque en la medida que las drogas sean legales y se tumbe todo ese tabú, nosotros vamos a poder comprender mejor el rol que juegan ciertas y determinadas drogas en nuestro organismo. Nosotros tenemos receptores en nuestro organismo de, de las diversas drogas que están en la naturaleza, como por ejemplo el cannabis. El cannabis es un mecanismo de defensa de las plantas del cannabis sativa para evitar ciertos tipos de depredación y estimular otro tipo de relación con los animales y el entorno. Como las plantas no se pueden mover, entonces las plantas generan sustancias químicas para defenderse o para mejorar su relación con el entorno y conseguir los nutrientes o por lo menos por ejemplo el efecto de polinización. Noten algo interesante en este caso. La naturaleza es maravillosa, pero no nos detenemos a observarla. Por ejemplo, yo quiero que pongamos el ejemplo de un mango o pongamos el ejemplo de un cajuil, de cualquier fruto. ¿Qué pasa cuando el árbol no quiere que tú cojas el fruto? Por ejemplo, cuando el fruto está verde, que está en una etapa de crecimiento. La mata, la planta, no quiere que tú lo cojas. Entonces, en esa etapa, el producto, la fruta es resistente. Es difícil de despegar del árbol, ¿verdad? Pero además, es, tiene la cáscara dura porque está verde, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea más difícil que un ave o una persona lo pueda picar o morder. Pero además, el color es igual que el resto de la planta, que la planta madre. ¿Para qué? Para que se confunda con las hojas. Pero ¿qué pasa cuando la planta quiere que el fruto se consuma? ¿Por qué la planta o la naturaleza le da ese color rojo a al mango o rojo amarillento o se lo da al cajuil o la chinola, que en principio es verde de cáscara durísima? La chinola siempre tiene la cáscara dura, pero cuando el árbol quiere que se distribuyan las semillas, pone la fruta roja o la pone de un color llamativo, se cae sola, nadie tiene que despegarla. Pero incluso hay árboles que sus flores aprovechan la corriente de los vientos, la estructura es sumamente simple para que el viento la esparza, la distribuya. Porque si una fruta cae debajo del árbol, la sombra del árbol impide que florezca. O sea, a los árboles les conviene que se tomen los frutos y se riegue, se distribuya. Eso se llama polinización. Entonces la naturaleza es sumamente sabia. Y el tema de cierta droga son mecanismos de defensa o estrategia de las plantas para defenderse o aprovecharse de su relación con el entorno y sus depredadores. Y por eso produce la sustancia psicoactiva, la marihuana, que se llama THC, tetrahidrocannabinol. El THC, eso, la sustancia psicoactiva de la planta es eso. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con que las drogas sean legales, porque la ponemos sobre la mesa y la podemos estudiar sin tabúes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque no solamente porque se celebró la marcha por la legalización del cannabis, sino por el tema que les traigo hoy. Bueno, tuve acceso a un estudio de, de la Universidad de Sri Lanka dirigido por Sudhir James, investigador, que ellos han encontrado que los almidones que están presentes en ciertos carbohidratos, como por ejemplo el arroz, el trigo, las harinas y los tubérculos, como por ejemplo la yuca, todas las modalidades de yautía, la batata, todo eso,
que son almidonados, como por ejemplo también las habichuelas, esas legumbres como la habichuela, como el guandul, como la lenteja, todo eso está lleno de almidón por dentro. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado ellos? Dicen ellos que si tú tomas el arroz, nos vamos a quedar con el ejemplo del arroz, porque no sé si ustedes han notado, y los expertos dicen que a una persona les resulta más difícil dejar el azúcar que el arroz, por ejemplo, o que el pan, por ejemplo, o que las pastas, por ejemplo, o que las galletas, los bizcochos, las harinas, por ejemplo. Porque esto, cuando tú lo consumes, provoca dopamina en el cerebro. O sea, te provoca un placer más allá del valor nutricional. Porque el sistema de compensación del cerebro entiende que el azúcar y los almidones juegan un rol fundamental en la generación de energía. Y por eso lo premia. ¡Pum! Dopamina. Comiste arroz, ¡pum! Dopamina. Comiste más arroz, ¡pum! Dopamina. Y se vuelve en una relación adictiva. Tú quieres más placer y más placer y más placer. Eso es una adicción igualito que la cocaína. Inclusive que te puede matar. Porque cuando tú te vuelves diabético, hipertenso o una enfermedad autoinmune por el consumo de toda esa basura, porque no solamente el arroz, es que tú lo llenas de aceite vegetal y luego lo quemas. Y esa vaina es una bomba en contra de tu salud. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado estos investigadores? Que no son ellos nada más, porque he visto esto en diferentes fuentes. Ellos han logrado identificar la resistencia del almidón. Hacer que el almidón sea resistente. Este tipo de almidón se vuelve más resistente a las enzimas que el cuerpo utiliza para descomponer los carbohidratos en el intestino, lo que significa que se absorbe menos, y como se absorbe menos, tiene menos impacto en disparar la insulina, en hacer un pico de insulina con este tipo de almidones resistentes. Según estos investigadores, atención, que este es el aporte, esto es con lo que ustedes se deben quedar. La mejor manera de producir el tipo de almidón resistente es cocer los carbohidratos, en este caso los carbohidratos almidonados, nos quedamos con el arroz, cocer el arroz durante 40 minutos y luego dejarlo enfriar por 12 horas. Olvídense de los 40 minutos de cocción. Usted hace su arroz como usted está acostumbrado a hacerlo. Pero se lo hicieron y usted no cocina, usted dice, no, ese arroz, pónmelo en el freezer, no en la nevera. Congélalo, busca un efecto de gelatina, que es a donde se hace la magia. Cuando el arroz se congela, entre las moléculas de carbono se crean unas paredes que hacen que el almidón se vuelva resistente dentro de nosotros, del organismo humano. Entonces luego tú sacas eso, al otro día, 12 horas después, saca la porción que te vas a comer, lo pones en el microondas, que el microondas es noble, es inofensivo, no hace daño ni promueve cáncer como mucha gente cree. Eso es mentira. Coges la porción que te vas a comer, lo calientas en el microondas y esa resistencia que se ha creado en el almidón, ese bloqueo molecular que hace que hizo que el almidón se haya vuelto más resistente, entonces eso es lo que te va a provocar el beneficio. Hasta un 60% menos de impacto en la insulina tiene el almidón resistente. Lo ideal es que comas lo menos carbohidratos posible, sobre todo los simples. Lo menos arroz posible, menos pasta posible, la menos pan posible, lo menos víveres posible, la menos papa posible. Terrible. Pero el azúcar, que lo sustituyas, que nunca lo consumas añadido,
porque los productos tienen sus propios azúcares. Y para que ese azúcar natural dentro de los productos se disminuya más, que nuestro cuerpo no la lea como azúcar y no genere esa insulina que después se convierte en grasa. Entonces, estos científicos están sugiriendo que tú tomes esos carbohidratos almidonados y lo pongas, después de cocinarlo, lo metas al freezer. Y después que se congele, lo descongeles y te lo comas. Eso es lo que ellos están sugiriendo. A eso es que le llaman almidón resistente. Déjame citarlos entre comillas. Dice aquí, Sudhir James, uno de los investigadores, dijo que la refrigeración, no, la congelación. La refrigeración no es suficiente para provocar la resistencia en esos almidones. La congelación es esencial porque la amilosa, que es la parte más soluble del almidón, abandona los gránulos durante el proceso de gelanitización. ¿Ve? Crea un efecto gelatina que anula la enzima amilosa. Dice él, el enfriamiento durante 12 horas da lugar a la formación de enlaces de hidrógeno, esa es la pared, enlaces de hidrógeno entre las moléculas de amilosa, fuera de los granos de arroz, que también se las convierte en almidón resistente. Recalentar el arroz frío está bien, ya que no afecta el nivel de almidón resistente. O sea que se puede recalentar. No hay que comerlo frío ni congelado, como si fuera un helado. ¿Quién diablo va a comer arroz congelado? Entonces, dice Sarah Coe, experta de la Fundación Británica de Nutrición, que el almidón resistente, el almidón congelado, puede tener una serie de beneficios para la salud, como mejorar la digestión y la salud intestinal y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ya lo saben, se lo estoy diciendo. Cojan su arroz. Yo soy adicto al arroz. A mí me encanta el arroz. Es una maravilla. Pero tengo conciencia de que tengo que comerlo mientras menos, mejor para mi salud. Entonces, si lo van a comer, lo ideal es que lo coman lo menos posible. Pero si como quiera lo van a comer, hagan su arroz. Después que lo hagan, métanlo en el freezer y vayan sacándolo por partecita y recalentándolo. Lo mismo con los víveres, con los víveres blancos, lo mismo con el pan, lo mismo con la pasta. Todo lo que tenga almidón, congélenlo antes de consumirlo y después de cocinarlo. Primero lo cocina, después lo congela y después lo consume. Eso es lo que dicen los expertos, señores. Y por eso yo les dije a ustedes que el programa de hoy iba a ser de mucha utilidad. Ahí tienen un tip que espero que lo practiquen y que lo promuevan, porque tiene sustentación científica y no se necesita ir a un médico, porque todos los dominicanos somos enfermos con los almidones. Todos los habitantes, todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro premia el consumo de almidón. Cambio y fuera.